En los últimos años, la verdad es que ha aumentado de forma exponencial, o sea, de una forma increíble y lo han manifestado muchos profesionales del sector, todo lo que tiene que ver con las patologías o los desequilibrios mentales. Y con eso han surgido pues cientos de terapias y cientos de terapeutas, cada uno abordando, desde distinto ángulo, pues casi siempre las mismas patologías o los mismos perfiles. Yo soy de los que piensan de que nada externo sirve, ninguna terapia ni terapeuta sirve, por mucho que lo vendan como el santo grial, si la persona no tiene la necesidad de hacer un cambio. De forma consciente o inconsciente, más inconsciente, o sea, quiero decir, no te das cuenta muchas veces de aquello que estás creando en tu cabeza, en tu mente. Durante 10, 15, 20 años, 30 años, creamos estructuras muy complejas. Estructuras que realmente la única persona que va a saber y que va a conocerlas en profundidad vamos a ser nosotros. Porque como siempre digo, delante de un terapeuta, en medio de una consulta o de un grupo, la mitad de lo que uno dice es mentira. Y yo eso lo tengo demostrado por experiencias que he tenido con personas y porque yo mismo lo he hecho. Teniendo presente de que la mitad es mentira, la otra mitad ya depende de uno mismo, de cómo la quieres llenar, de interpretaciones, de medias verdades o ya desde una honestidad y una sinceridad. ¿Qué sucede con esto? De que esto hace, como siempre he dicho en muchos otros programas, que esto hace muy difícil para un terapeuta, para una terapia que sea efectiva. Realmente todas las terapias y todos los terapeutas son efectivos si la persona quiere que lo sean. Cuando uno va a cualquier tipo de terapia o terapeuta, es como cuando uno va a una tienda donde solo venden naranjas. El vendedor se frota las manos porque la persona que entra a esa tienda donde solo vende naranjas tiene el 80% de posibilidades o el 90% de que esa persona salga de ahí comprando naranjas, más que nada porque no tiene otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que entra ahí ya tiene un 80% en su mente de intención de comprar naranjas, más que nada porque no hay nada más. Cuando una persona va a visitar a un terapeuta que hace un tipo de terapia, va con una predisposición a tener la esperanza que eso le va a ayudar. Y esa predisposición hace más del 50% de la fuerza o de la eficacia de la terapia y del terapeuta. Luego ya la persona, ese porcentaje con el que entra en la consulta, ese 50% de predisposición, lo va a cambiar en base a cómo interaccione con él, cómo se relaciona con el terapeuta y a la dificultad que vea la propia persona. ¿Me explico? O sea, una persona, os pongo en situación, una persona se acerca a la oficina o a la consulta de un terapeuta y el 50% es cuando llama a la puerta, ¿vale? El 50% de predisposición llama a la puerta. Entonces, cuando entra y empieza a hablar con la persona, ese 50% empieza a ser variable. ¿Por qué? Porque según cómo trabaja el terapeuta y según cómo explique en qué se va a basar la terapia, la persona, no voy a decir cliente ni paciente porque no va asociado a esto desde mi punto de vista, la persona va a decidir qué es lo que explica, cómo lo explica, cómo va a estructurar, o sea, cómo va a adaptar el motivo por el que ha ido a la consulta para que saque el beneficio que ella quiere. O sea, la persona se sienta y empieza a hacer una estructura de lo que quiere decir para que le den la solución más inmediata, más fácil y más rápida posible a su problema. Lo siento mucho, eso no existe. He conocido muchas terapias, he conocido muchos terapeutas y no existen, como digo, no existen terapeutas malos, no existen terapias malas. Existen personas que sacan las conclusiones que quieren por no ser honestas con lo que tienen. Y lo que tienen están en su mente. Si tú vas a un terapeuta por primera vez después de 20 años y de esos 20 años llevas 10 pues en un estado que no te gusta o que tú entiendes de que no es el, entre comillas, normal,
porque me parece que no hay nadie lo suficientemente normal como para valorar si uno es o no es normal, pero bueno. Hasta que no te encuentras en esa situación de decir, hostia, realmente creo que necesito un cambio, no te vas a acercar a un terapeuta. Entonces, no esperes que algo que has generado tú en 15 años y que lo vas a adaptar cuando lo expliques, se vaya a solucionar en una hora. Hay muchas terapias que no tengo por qué decir los nombres de personas que dicen que en una hora se les ha arreglado todo. Pues lo siento mucho, pero yo no he podido apreciarlo. Sí que puedes llegar a darle como un toque, a encenderle una lucecita en la mente de esa persona, que sí que se dé cuenta de detalles que pueden cambiar su enfoque. Y cuando llevas 10 años enfocado en un objeto que tienes delante, que es redondo y que es de un color azul, pues esa persona llega a ti y te dice, es que llevo 10 años mirando eso y eso lo veo redondo y es azul. Y tú le dices, ¿pero qué tipo de azul es? Y resulta que con esa simple pregunta y estúpida pregunta, esa persona se pone en una posición y ya empieza a poner dudas a eso que ha estado viendo de la misma forma, de la misma manera, durante 10 años. Pero lo único que has hecho es hacerle una pregunta que ella misma no se ha llegado a preguntar. De eso a sanar todo lo que haya detrás de eso que te está explicando, todo lo que realmente no te está llegando a explicar, todo lo que no te está explicando es por qué tú has llegado a fijarte solo en ese círculo azul, ese círculo de ese color, todo lo que está detrás es lo que realmente importa. Todas esas asociaciones que cuando una persona va a una terapia de un terapeuta no va a explicar porque ella considera que no tienen importancia. Pero es que precisamente el quitarle importancia a los estados mentales, a lo que has vivido, a cómo lo has interpretado, es lo que hace que cuando te pongas delante de un terapeuta o de una terapia digas que no vale. Un alto porcentaje de personas que tenemos o que tienen, porque yo me incluyo, por supuesto, soy humano, no soy un súper que viene de otro planeta que no le pasa nada y todo va perfecto. Las personas que llevan durante muchos años arrastrando cierto tipo de patologías o de estados mentales es porque no han incluido en ese estado mental dudas que les hagan ver de que quizás no están en lo cierto o que quizás se han quedado muy estancados en un ángulo de visión. Y lo que sucede es que cuando van a ver a un terapeuta y le hacen una pregunta, le rompen los esquemas, que la frase encaja bastante. Tú haces unos esquemas en tu cabeza y viene alguien y te los rompe. Y ahí es cuando tienes que reconstruir el esquema. Pero lo bueno es que cuando empiezas a reconstruir el esquema ya no vas a construir lo mismo. En cierto modo, las terapias a nivel emocional o mental lo que buscan es romper eso que tú has creado y que tú empieces a crearlo de una forma consciente o inconsciente, de otra forma, o sea, de otra manera, con otra estructura, con otra forma en vez de un círculo y con otro color en vez de un azul. He decidido hablar de este tema porque estamos en el boom de las terapias y los terapeutas, como he dicho al principio, en un tiempo donde todos sufrimos, más o menos sufrimos, me refiero, padecemos cualquier trastorno, todos. Los niveles ya cada uno lo define y hay algunos de que no lo definen porque no lo tienen diagnosticado, más que nada. Yo recomiendo de que haz una reflexión si realmente tú te sientes a gusto con lo que estás viviendo y cómo estás viviendo, y si no es así, que asumas que quizás después de 15 años ya va siendo hora de que alguien te rompa los esquemas.